árbol. Que la toquen, ¿no? Es que don Matías era un nombre de un señor que era el dueño de diferentes terrenos donde habían muchas minas. Entonces antes la persona que tenía muchas minas, para poder excavar, lo que tenía que hacer era pedirle el nombre a la iglesia o al padre para que le dejara construir y sacar, digamos, la mina. El padre a veces le decía que sí, pero que le tenía que dar una iglesia. Entonces los que han ido al altiplano norte, Santa Rosa, don Matías y eso, hay muchas iglesias o muchas capillas, porque eso siempre ha sido de minería de oro. Y don Matías es una de las iglesias más bonitas del norte, porque era el que tenía más la economía en torno al oro, que se llamó don Matías, entonces por el señor don Matías Jaramillo, que era el que tenía más tierras allí. Y bienvenidos, yo voy a ir adelante hoy, el camino va a estar señalizado con cal. Vereda Buga, había un camino que salía de Barbosa y venía conectando con el altiplano norte. Entonces digamos que todos los lugares estaban conectados. Medellín está entre dos altiplanos, altiplano oriente, que es La Ceja, Río Negro, Carmen de Oral, y altiplano norte, que es Santa Rosa de Osos, Don Matías y San Pedro y todo lo demás. Entonces este camino venía por la montaña allá, ahorita lo vamos a encontrar, que era un camino de piedra, que era el que conectaba estos territorios. La zona arqueológica de Barbosa es la vereda Graciano, esta por la que estamos pasando. Y acá ven estos afloramientos rocosos. En algunos de esos afloramientos habían petroglifos, sino que los petroglifos, pues como digamos que no los protegen, se van llenando de musgo y se van perdiendo. Y estos eran como centros ceremoniales de las comunidades indígenas que habitaban acá. ¿Por qué las rocas? Hay varias versiones que dicen que antes las rocas eran cuando existían los gigantes, que eran dioses que digamos que estaban acá y se quedaron consolidados en piedra, que por eso se le conoce como los vigías de los territorios o los que custodian, porque son muy gigantes. Hay otras comunidades indígenas de Colombia que creían, porque algunas las mataron los españoles, que cuando una persona moría se convertía en una piedra. Entonces ellos lo que miraban era que de acuerdo a la dimensión de la piedra era la energía que esa persona tenía. Por ejemplo, un lugar que es Boyacá, que se conoce como el Púlpito del Diablo, no sé si lo han escuchado, eso es por allá por Boyacá. Ellos decían que esa piedra era muy gigante, entonces ellos siempre iban a hacer oraciones allá, porque decían que la persona pues que murió ahí pues tenía una energía muy grande y por eso el tamaño de la piedra. Lo mismo pasa acá, y desde muchos tiempos, desde los griegos, romanos y todo lo demás, siempre hacían oraciones en las piedras, porque decían que las piedras también el cielo estaba construido por piedras, y que cuando caían rayos tumbaban piedras o tumbaban ángeles, que se quedaban acá convertidos en piedra. Y la iglesia también tomó estos lugares de piedra, porque la iglesia en el tiempo de la corona española, lo de la Inquisición, que era que todos tenían que creer en la iglesia, lo que hacían era que ponían siempre como una cruz o una virgen encima de una piedra donde los indígenas hacían adoraciones. De ahí las ermitas, ¿no ven que las ermitas también son en torno a piedras? La iglesia también retomó esta costumbre. Y hay otra que llama la piedra del Chintamani, que es de tiempos pasados, entonces siempre se ha ido como en torno a los lugares sagrados, que no tiene que ser una casa, un templo construido, sino un lugar de la naturaleza que está ubicado. Por ejemplo, por acá se puede ver el sol naciente, y eso las indígenas lo asociaban con que cuando uno hacía la transición no moría, sino que iba como a otra reencarnación, que la iglesia dice que no existe la reencarnación, pero sí la resurrección. Entonces es lo mismo, pero con otras palabras. Uno no reencarna, pero va con, pues más o menos.
Porque el que resucita, el que reencarna sigue reencarnando, el que resucita una sola vez. Pero uno igual vuelve y nace más o menos. Pues sí, es más o menos como lo mismo y no que es la lucha de palabras. Entonces es como eso con lo de las piedras, que siempre han estado desde mucho tiempo. Dicen que si las piedras pudieran hablar, tendrían muchas historias por contarnos, porque han estado desde mucho tiempo acá. Entonces por eso se conoce como un lugar arqueológico. Y no sé si han visto que hay algunas piedras que tienen como formas de triángulos. Esas señaléticas dicen que cuando a veces eran mostrando un lugar donde ellos tenían como hacían sus pagamentos, donde hacían sus entierros. Por eso dicen que cuando la gente viene a escarbar por acá a veces pierde el tiempo, porque acá no es donde ellos hacían los enterramientos, que son como las huacas, que fue palabra española, sino que ellos acá simplemente señalaban dónde lo iban a hacer, porque entre ellos sí tenían como un conocimiento, una cosmogonía de dónde hacer las cosas. Y el oro pues no lo usaban los indígenas para hacer como trueques, era el azar y el cacao. El oro era más que todo para hacer pagamentos o para hacer como así, para lucirlo, más no para pagarle a otro, era de uso ornamental. El cacique era el que tenía más oro, ustedes todos podían tener oro, pero no era como, ay, yo le doy este oro y usted me vende ese bolso, no. Solo el que tenía más sal y más cacao era el que tenía como más poder, porque la sal es para muchos usos, para cocinar, para curar heridas. De hecho en los mayas era como la misma construcción, porque aunque son diferentes comunidades, toda América Latina tenía como el mismo sistema, vallados, las piedras y todo lo demás. Porque ellos no salían como, ay, hoy voy a caminar 20 kilómetros, no. Simplemente tenían los lugares donde se reunían para hacer trueques o todas sus reglas, porque al final ellos se reunieron muchos porque todos tenían el mismo objetivo y era defender su territorio de los españoles, que ya saben que perdimos, ¿cierto? Porque teníamos, era puras caucheras.